Y bueno, esperemos que esta charla sea del agrado total de ustedes y que puedan recibir toda esta información académica tan importante sobre esta primera charla del mes de la neuroinfectología. Listo, entonces esta charla estará a cargo de Daniel Perdomo. Él hace parte de la junta directiva del grupo de interés, es de 11º semestre de la Universidad de La Sabana. Y bueno, Dani, estamos aquí. Si quieres puedes empezar cuando veas necesario, no importa, y te doy la palabra. Dale, muchas gracias, Pacho. Buenas noches a todos. ¿Me están escuchando bien? ¿Me confirman? Sí, Dani, te escuchamos. Listo, ¿pueden ver la presentación? Sí, también. Bueno, entonces, mucho gusto. Mi nombre es Daniel Ricardo Perdomo Rodríguez. Soy, como dijo Pacho, parte de la junta directiva de Neurobús. Eh, Estoy en 11º semestre de la Facultad de Medicina y pues el día de hoy les voy a exponer pues sobre infecciones bacterianas en el sistema nervioso. Si quieren, vamos a esperar un momentico mientras se conecta más gente, pues ya empezamos. ¿Listo?
Bueno, entonces empecemos. Nuevamente me presento, mi nombre es Daniel Perdomo, estoy en 11º semestre de la Facultad de Medicina de La Sabana y como dije antes, soy parte de la junta directiva de Neurobus. Este es un pequeño glosario, esta es la bibliografía que consulté y pues para empezar tenemos que entender por qué las infecciones pues, del sistema nervioso central constituyen un importante problema de salud a nivel mundial. Entonces, esto es porque la aparición de su sintomatología es de manera brusca y los desenlaces van a ser fatales en pocas horas. Y además de esto, tienen una alta morbimortalidad que se van a traducir en secuelas. Entonces, estas secuelas lo que hacen es que estas enfermedades tengan un gran impacto a nivel de la salud del paciente y también, pues no solo física, sino también mental, porque pues, como sabemos, la recuperación física de estos pacientes realmente es muy difícil y muy pocos llegan a recuperarse del todo. El otro impacto que tiene sobre los pacientes es a nivel del impacto social. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes pues quedan con discapacidades. Algunas de las secuelas pueden llegar a ser hidrocefalia, síndromes convulsivos, problemas neurológicos focales permanentes, pérdidas auditivas neurosensoriales, déficit cognitivos, entre otras. Esto lo que hace es que genere pues una discapacidad, puede ser permanente o transitoria en los pacientes, pero lo más importante es que no pueden ser contratados para trabajar, no generan ingresos en sus familias y pues no solo afecta al paciente, sino a una familia en general. Y pues si disminuye la economía dentro de la familia, no tienen con qué comer, ¿listo? Y pues van a ver todos afectados, además de que afecta a un país, ¿listo? En su economía. Tenemos que además bueno, algo importante para poder evitar las secuelas es que debemos realizar un rápido diagnóstico y tratamiento. El retraso en el diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades lo que va a producir es una alta tasa de complicaciones neurológicas, discapacidades y pues mortalidad. Además debemos tener unas consideraciones anatómicas importantes. Como nosotros sabemos, pues el cerebro y pues las meninges se encuentran ubicadas pues en un espacio óseo sellado que no va a permitir la expansión fácilmente ante un proceso inflamatorio difuso. ¿Y esto qué nos produce? Va a producir pues nos puede producir unas altas probabilidades o posibilidades de daño neurológico que ocurran por un efecto mecánico, en especial por los síndromes de herniación. Además debemos tener que en cuenta que los grupos, o sea, estas infecciones van a depender pues del grupo etario. Generalmente se ven más afectadas las primeras décadas de la vida y además también los pacientes que están pues en las últimas décadas, o sea, los pacientes viejitos. Y la incidencia estimada de estas infecciones es de 2,6 a 6 por cada 100.000 adultos por año. Importante que pues el sistema nervioso central se puede infectar ya sea por diferentes microorganismos, por ejemplo virus, bacterias, hongos, protozoos, helmintos. El día de hoy vamos a hablar de bacterias. Y pues hay etiologías no infecciosas que pueden causar síndromes parecidos a las infecciones del sistema nervioso central, por ejemplo pues las enfermedades neoplásicas, los tumores y quistes intracraneales, fármacos, entre otros. Una pequeña introducción, estas son las capas que nosotros debemos atravesar pues para llegar al cerebro: piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis, periósteo, hueso y las meninges que son la dura madre, la aracnoides y la pía madre, y entre aracnoides y pía madre pues ya está el espacio subaracnoideo. Luego sí ya viene el cerebro. Ahora vamos a hablar sobre la meningitis bacteriana. Sabemos que la meningitis bacteriana pues, es un proceso inflamatorio del sistema nervioso central que va a estar causado por los microorganismos que van a afectar las leptomeninges. Como dije, pues estos microorganismos pueden ser varios, pueden ser bacterias, virus, hongos y parásitos. Lo principal es virus. Listo, hasta un 80% de los casos pueden ser virus. Importante además de esto, que es una enfermedad muy prevalente en todo el mundo, es una emergencia médica y además tiene una alta tasa de morbimortalidad, hasta el 25% en adultos y pues hasta el 50% en niños. Pero esto depende como tal de cómo, o sea, de la manera en que diagnostiquemos y tratemos al paciente. Si lo hacemos rápido y de manera adecuada, perfecto, no, la morbimortalidad va a disminuir. Pero pues si no lo hacemos bien, el paciente probablemente muera o quede con una discapacidad grande.
Entonces, en cuanto a la epidemiología, el 15% son bacterianas. Recordemos, como les dije, que las principales son virales. ¿Listo? La incidencia anual va a depender del grupo etario y de los microorganismos. ¿Listo? Y además de esto, la principal, el grupo etario más afectado son los niños, hasta en un 80% de los casos. A mano derecha podemos ver una tabla del INS para el año 2018, en donde nos reportan, nos clasifican, pues nos dicen meningitis bacteriana y las enfermedades meningocócicas. Nos vamos a centrar en la meningitis bacteriana, ¿listo? Y nos van a clasificar unas variables por la pertenencia étnica, los grupos de edad y las áreas, ¿listo? Nos vamos a centrar en los grupos de edad. Vemos que tienen los menores de un año hasta los 60 años o más, y vemos que tiene una tasa por cada 100.000 habitantes. Vemos que los menores de un año tienen una tasa de 11,8, y a medida que va aumentando la edad va disminuyendo, pero hay un aumento leve, pero hay un aumento a partir de los 50 años, y a los 60 años ya es de 2 por cada 100.000 habitantes. Esto que nos dice que básicamente pues se ven afectadas los dos extremos de las edades, ¿sí? Pero principalmente niños. Entonces, a mano derecha tenemos una tabla del INS para el mismo año 2018, y a mano izquierda tenemos una tabla que nos clasifica el patógeno, el posible patógeno, de acuerdo a la edad del paciente, porque van a cambiar. ¿Listo? Bueno, vemos que en los menores de 3 meses lo principal es el streptococo del grupo B, la listeria, E. coli y el neumococo. Y a partir de los 3 meses ya comienza a tener más importancia el neumococo y la Neisseria meningitidis. Ya cuando es un mayor de edad, el neumococo y la Neisseria meningitidis son ya los principales, y hay un cambio a partir de los 50 cuando debemos empezar a pensar en listeria. Pero en general, como vemos, el neumococo se mantiene como en mayoría de los 4 grupos etarios. A mano derecha pues se puede evidenciar que tenemos pues el comportamiento de las notificaciones de casos probables y confirmados para meningitis por un grupo de edad y pues por el agente bacteriano para el 2018. Lo que vemos es que a partir de los 20 años hay un gran número de casos por el Streptococcus pneumoniae. Y pues en general se ve que el Streptococcus pneumoniae es el principal agente para ese año, pero también hay otros agentes que pues se vieron identificados durante las enfermedades. Entonces aquí vemos a mano derecha unos factores predisponentes, y pues a mano izquierda otros microorganismos que fueron detectados, como la E. coli y la Listeria monocytogenes y el Staphylococcus aureus. Y a mano derecha vemos que tenemos varias variables: el inmunocompromiso, las fracturas de cráneos, o las postquirúrgicas o las traumáticas. Vemos que las dos primeras, el Streptococcus pneumoniae es el principal, Neisseria meningitidis y Haemophilus influenza tipo A. Y lo que es postquirúrgico o traumático es Staphylococcus aureus. Siempre debemos pensar en ese cuando estamos hablando de un trauma cráneoencefálico. Importante de esto que en general esta epidemiología pues de los patógenos ha cambiado muchísimo debido a las vacunas. Entonces, pues sí, los que están, digamos, ya rotando en el hospital se han dado cuenta que pues nos piden vacunas para el neumococo, e incluso pues el gobierno con su esquema PAI cubre también estos agentes, y por eso es que se han disminuido tanto los casos para meningitis por estos patógenos. Hay unos factores de riesgo, como les dije: la edad, niños y adultos mayores, los extremos de la edad, el entorno, el hacinamiento, y pues algo inmunológico como la esplenectomía, la disfunción esplénica, el alcoholismo, VIH, uso de fármacos, inmunosupresores, cáncer, trasplantes y diabetes. Ahora vamos a hablar un poco de la fisiopatología. Entonces, vemos acá una secuencia de pasos. ¿Listo? Hay más adelante, pero por ahora centrémonos en esto. Tenemos una colonización faríngea, luego una invasión local, luego una bacteremia y luego una invasión a las meninges. ¿Listo? El inicio de la infección por los patógenos meningios van a empezar cuando un huésped contrae un microorganismo nuevo, y este microorganismo nuevo coloniza la nasofaringe. ¿Listo?
listo, ya colonizó la nasofaringe. Una vez estos microorganismos llegan ahí, se van a unir a las células, va a empezar la invasión local. Y para esto, ¿qué hacen? Se unen a las células epiteliales nasofaringias no ciliadas a través de receptores específicos de la superficie celular. Este se llama CD46, lo ven a mano izquierda. Y una vez se unen a esto, ya, ¡tin!, se unieron, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? Se van a transportar, listo, por medio de unas vacuolas fagocíticas. Esas vacuolas se tragan al microorganismo pensando que pues lo van a destruir, pero no, es como un engaño. Él se mete dentro de la célula, listo, atraviesa la barrera mucosa y llega a la corriente sanguínea, listo. Luego de que llega a la corriente sanguínea, cuando hay bacterias en la corriente sanguínea se le puede llamar bacteremia. Esta bacteremia es importante porque es a la que nos va a conducir a la invasión a las meninges. Además de que el huésped se puede tratar de defender acá, ¿listo? Entonces, lo que pasa es que una vez llegan a la corriente sanguínea, pues debe superar todos los mecanismos de defensa del huésped para poder sobrevivir. Lo importante acá, o sea, lo que pasa para que pueda protegerse de todos estos microorganismos es que de todos estos mecanismos de defensa es que estos microorganismos tienen algo muy importante que se llama cápsula bacteriana. Esta cápsula bacteriana va a inhibir pues esto de forma eficaz la fagocitosis y también la actividad bactericida que está mediada por la vía clásica del complemento. Y pues produce que mejore su supervivencia en la sangre pues del huésped. Entonces, ¿qué pasa? Él llega a un medio excelente, él está súper feliz en ese medio porque es calientico, porque tiene muchos nutrientes y empieza la replicación, ¿sí? Entonces va a empezar a replicarse y va a empezar a invadir las meninges. Entonces, ¿cómo hace para invadir las meninges? Tiene muchas vías, pues dos. Tiene la intercelular, que es entre las células, o la transcelular, que es a través de las células, o puede ser mediante un transporte retrógrado en el interior de los nervios craneales, o sea, se va de los nervios hacia el cerebro. ¿Listo? Ahora vemos aquí a mano derecha la secuencia de los pasos. Entonces, una vez estos patógenos van a entrar al espacio subaracnoideo, las defensas del huésped pues no suelen ser muy adecuadas para controlar la infección. Y importante que las concentraciones en el líquido cefalorraquídeo de los componentes del complemento están ausentes o básicamente son mínimas, ¿sí? Y las concentraciones en el líquido, pues de este líquido, en el líquido cefalorraquídeo de este complemento, pues realmente van a ser muy importantes y van a ser subfundamentales porque lo que permite es que se opsonicen los patógenos, o sea, se marquen para que luego, posterior a esto, la fagocitosis sea eficaz y pues se produzca la eliminación del microorganismo. Posterior a esto se produce una inducción de una respuesta inflamatoria que va a ser notable en el espacio pues, subaracnoideo por los patógenos meningios. Y pues estos patógenos van a contribuir pues a muchas de las consecuencias fisiopatológicas pues que se producen en la meningitis bacteriana. Ellos empiezan a replicar pues en las meninges y esta replicación y lisis de las bacterias pues en el espacio subaracnoideo van a producir una liberación ¿de qué? De componentes de virulencia bacteriana. Depende de qué bacteria estemos hablando. Recuerden que pueden ser gram positivas o gram negativas. En el caso de las gram positivas podemos hablar del peptidoglucano y en el caso de las gram negativas del lipo-oligosacárido. ¿Listo? Y estos van a desencadenar una respuesta inflamatoria y pues van a producir citoquinas y quimioquinas inflamatorias. Importante acá, vemos que una vez se producen estas citoquinas que además de, pues se produce porque los macrófagos y los neutrófilos y otras células del sistema nervioso central la van a producir, van a permitir que se dañe el endotelio del microvascular cerebral. Entonces esto lo que pasa es que aumenta la barrera, la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Acuérdense que esta barrera es súper selectiva, o sea, ella no va a permitir que cualquiera entre. Acordémonos que está formada por la membrana aracnoidea, el epitelio del plexo coroideo y el endotelio microvascular cerebral.
¿Y esto qué produce? Este aumento de la permeabilidad de la barrera hematocefálica va a producir un edema vasogénico. En general, toda la fisiología, la fisiopatología de esta enfermedad va a basarse en el edema cerebral. Y podemos hablar de 3 edemas, que son el edema vasogénico, el intersticial y el citotóxico. Como les dije, el vasogénico es por aumento de la permeabilidad. Listo. El intersticial es porque se produce una hidrocefalia producto del aumento de la resistencia a la salida de líquido cefalorraquídeo que se produce por una inflamación del espacio subaracnoideo debido a la inflamación de las citoquinas que produjeron las células inmunes para poder combatir pues, todos los componentes bacterianos. Este es el edema intersticial y el edema citotóxico se produce por la inflamación del espacio subaracnoideo. Este edema ¿qué va a producir? Va a producir una hipertensión intracraneal y esa hipertensión intracraneal va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral y pues va a haber una pérdida en la autorregulación cerebrovascular, lo que pues nos va a producir toda la patología y de hecho nos puede producir esta aumento de la presión intracraneal, provocar herniaciones cerebrales que pueden ser mortales y pues pueden generar otras complicaciones. ¿Listo? Entonces tenemos unas manifestaciones clínicas que siempre nos han dicho, hay como una triada clásica que siempre nos han dicho de la meningitis bacteriana, que son fiebre, los síndromes meningios, signos meningios, perdón, y la alteración del estado de la conciencia. Lo curioso es que aproximadamente 50% de los casos pueden presentar estos síntomas, no todos lo van a presentar, entonces no es tan clásico que digamos, ¿sí? Además de que pues hay otros síntomas muchos más específicos, podemos hablar también de cefalea, fiebre, alteración del estado de la conciencia y rigidez nucal. Importante que de estos 4 síntomas, el 95% de los casos al menos van a presentar 2 de esos 4 síntomas. El síntoma más sensible, o sea, que presentan más que todos los pacientes, va a ser cefalea hasta en un 87% de los casos, fiebre con un 77%, la alteración del estado de la conciencia con un 69%, la rigidez nucal con un 31% y la focalización neurológica con un 30%. Entonces tenemos que hablar pues, de los signos meningios. ¿Cuáles son los que siempre nos han dicho? Kerning y Brunziski, ¿cierto? Pero pues, ¿cuál es la base de todos estos signos meningios? Siempre nos dicen como, bueno, Kerning es positivo cuando tal cosa, o Brunziski es positivo cuando tal cosa, pero ¿por qué? ¿Cuál es la base fisiológica de todo esto? Entonces, la base de todos los signos meningios es básicamente el rechazo natural del paciente a cualquier movimiento que vaya a estirar los nervios espinales. ¿Por qué? Porque estos nervios espinales van a pasar a través del espacio subaracnoideo y pues este espacio va a estar irritado y pues obviamente le va a doler al paciente. ¿Listo? Entonces le duele al paciente, el paciente pues va a hacer el reflejo de protección, que ahorita les voy a decir cuál es, y pues así alivia el dolor. Entonces hablamos de Kerning, para empezar, que Kerning es pues uno de los signos y es positivo cuando el paciente se resiste a la extensión de la rodilla. ¿Listo? Entonces, tenemos también que la flexión del cuello, por ejemplo, tira la médula espinal hacia la cabeza. Entonces, ustedes pueden pedirle al paciente que lleve el mentón hacia el pecho y eso va a permitir que la médula espinal lleve hacia la cabeza, se estire y estira los nervios espinales. ¿Listo? Mientras que la flexión de las caderas y con las rodillas extendidas va a tirar los nervios ciáticos, lo que permite que se desplace así el cono de la médula espinal hacia el sacro y por eso se irrita. ¿Listo? Ya como tal en Brunziski es positivo cuando le pedimos al paciente que lleve el cuello está de cúbito supino. Se le dice que que flexione el cuello llevando el mentón hacia el pecho y
Por reflejo, para aliviar el dolor, el paciente flexiona ambas caderas y rodillas y lleva las rodillas hacia el pecho para poder aliviar el dolor. Al principio, este puede ser un poco confuso y al principio no parece como súper lógico que los pacientes con irritación meningia pues quieran extender las caderas, ¿sí? Y flexionar las rodillas cuando pues hay una flexión del cuello, aunque pues esta posición lo que va a hacer es eliminar la tensión del nervio ciático y va a estirar el nervio femoral, lo que explica pues por qué la prueba de Brunziski hace que el paciente flexione ambas caderas y rodillas y de esta manera va a aliviar la tensión de ambos nervios. Y también tenemos la rigidez nucal. Lo mismo, de decirle al paciente, por favor, levante de cúbito supino, levante la cabeza y lleve su mentón hacia el pecho. ¿Cómo se define rigidez nucal? La rigidez nucal es la incapacidad de tocar el pecho con la barbilla o levantar la cabeza más de 8 centímetros de la cama en decúbito supino. El diagnóstico. Principalmente debemos basarnos en la historia clínica, pero pues también hay hay análisis que debemos hacer. Ver los factores de riesgo, en qué edad estamos, este paciente tiene todas las vacunas, este paciente tiene alguna alergia, ha usado recientemente antibióticos, ha tenido algún otro síntoma, ha tenido otitis, ha tenido sinusitis, ¿listo? Entonces, algo que nos pueda explicar el origen de esa meningitis. Y además de esto, pues, ¿qué síntomas meningios ha presentado? ¿Ha presentado cefalea? ¿Ha presentado fotofobia, rigidez nucal? Además, como les dije, hay una asociación entre hallazgos en la exploración física y el agente causal de la meningitis. Entonces tenemos otitis media, senodérmico, las petequias y la gangrena. En otitis media vamos a pensar en Streptococcus pneumoniae. En el senodérmico, en E. coli, en petequias, Neisseria meningitis, son las manifestaciones cutáneas por exantema petequial y púrpura palpable, pues son hallazgos típicos de Neisseria meningitis, pero principalmente en niños, ¿listo? Y la gangrena, pues vamos a hablar más que todo de la Pseudomonas aeruginosa. El diagnóstico se puede hacer por punción lumbar, que es ese procedimiento que están viendo en la imagen, ¿listo? Y el diagnóstico de la meningitis bacteriana se puede hacer ya pues por función lumbar y ese se produce es para poder acceder al líquido cefalorraquídeo y a este líquido cefalorraquídeo se le va a realizar una serie de exámenes que son el citológico, el bioquímico, el microbiológico y el físico. El físico básicamente es ver cómo está ese líquido. Ese líquido debe ser transparente, no debe estar turbio, claro, listo. Si está turbio, pues ya empezamos a pensar que ahí hay algo, listo, hay algo está pasando, hay algún patógeno. Entonces, para acordarnos un poquito pues de punción lumbar, eso no solamente es llegar y decirle al paciente acuéstese de medio lado y venga que lo va a chuzar, no, o sea, todo con mucho respeto, previamente a la punción lumbar, por favor, firmar el consentimiento informado, explicarle pues al paciente qué se le va a hacer, para qué se le va a hacer, ¿listo? Explicarle los riesgos, explicarle muy bien, porque los pacientes de por sí están asustados, ¿no? Y más si saben que les van a colocar una aguja en la espalda, ¿no? Entonces, pues, calmarlos y explicarles todo muy bien. Una vez hemos firmado el consentimiento informado, lo que debemos hacer es preparar todo. Entonces, ¿qué necesitamos? Mascarilla, guantes, gasas, paños, la bata, las agujas para punción lumbar, que pueden ser número 18, número 20, número 22, el antiséptico, que puede ser la yodopovidona o la clorhexidina, un manómetro de presión, pues para medir la presión de apertura. Esto, digamos, nos puede indicar ciertos tipos de microorganismos, pero pues no es de todo sensible. Y la lidocaína al 1%, que pues es para la anestesia previa, ¿no? Y los tubos estériles, pues para recolectar el líquido cefalorraquídeo, que son 3. Entonces, una vez hemos tenido todos los materiales, ya hemos firmado el consentimiento informado,
debemos tener en cuenta pues el espacio en el que nos encontramos. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, los hospitales, y en especial los del sur, o general todos los hospitales, siempre tienen 4, 5, 6 pacientes por habitación, y pues es un espacio reducido como para un procedimiento, pues, para hacer un procedimiento de estos. Entonces, pues lo ideal es esto, ir, ver el espacio, cuánto espacio contamos, con cuánto espacio contamos, coger una banquita de esas que usted puede utilizar para subirse a una camilla, sentarse, si se siente más cómodo en esa, buscar algo en donde se pueda sentar y esté cómodo, y le puede decir, usted ya puede empezar pues a buscar el punto anatómico en donde se va a hacer la punción. Entonces, usted le puede decir al paciente, bueno, hay dos formas de hacerlo, de cúbito lateral o sentado. Entonces usted puede acostar al paciente de cúbito lateral, o sea, en medio lado, como lo estamos viendo ahí, le puede decir al paciente, por favor, junte sus rodillas, abrácelas y llévelas hacia el pecho en forma de posición fetal. Eso se llama pues, la posición fetal. Ahí lo que vamos a hacer es buscar el punto que va a ser entre el E4 y el E5. ¿Por qué? Porque aquí ya está la caudequina y no hay riesgos de que se produzca ninguna lesión. ¿Listo? ¿Cómo vamos a localizar ese punto entre el E4 y el E5? Vamos a dibujar una línea que una el borde superior de ambas crestas ilíacas, y que esta línea nos va a situar en el cuerpo vertebral de L4, no directamente en el espacio, en el cuerpo vertebral de L4. Y de ahí vamos a palpar la apófisis espinosa, y abajo de esa apófisis espinosa va a estar el espacio interespinoso por donde vamos a entrar para poder pues hacer la punción y poder tomar la muestra. ¿Qué hacemos? Márquenlo con no sé, una rayita, hagan un poquito de presión para poder marcarlo para que no se confundan. ¿Listo? Ya ustedes están cómodos, ya saben cómo van a hacer el procedimiento, en qué posición, ya marcaron el lugar. Ahora, ¿qué falta? Traer las cosas para donde van a hacer el procedimiento. Pues las traen, se han lavado previamente las manos, se han colocado la mascarilla, el tapabocas, las gafas de protección, y van a hacer la limpieza. Entonces la limpieza, como les dije, se pueden hacer con yodopovidona o con clorexidina. La yodopovidona, pues cualquiera de los dos se puede usar, se puede echar, pues se puede colocar yodopovidona, se limpia en círculos en contra de las manecillas de alrededor, de adentro hacia afuera, sin perder la marca de vista. Además, pues ya está marcadito. Ya han limpiado bien, se quitan los guantes, eso se hace con guantes, se quita con los guantes, cambian, no tocan nada, por favor, pueden colocar las manos juntas para no tocar nada más, como en posición de rezar, bueno, así. Y pues van a empezar a colocarse pues todo lo que pues es la bata, ya están vestidos, se colocan los guantes estériles, saben, pues cuando ya entren como tal a clínicas se van a dar cuenta los que no están en clínicas, o si ya están en clínicas, bueno, ustedes se colocan ya los guantes, se han colocado los guantes y van a empezar con anestesia. Entonces se usa la lidocaína al 1%. Lo que hacen es pues colocar la lidocaína en la aguja y van a entrar por la marca que hicieron previamente a 15 grados, introduciendo toda la aguja, van a aspirar y si hay sangre, pues se puede mover otro poquito, sacarla un poquito, volverla a introducir y volver a aspirar hasta que ya no haya sangre. ¿Listo? Posteriormente, cuando ya haya retracción del émbolo y no haya sangre, pueden empezar a comprimir el émbolo para empezar a aplicar la anestesia, y van saliendo de a pocos. Cuando lleguen a la piel, hacen una pequeña burbuja en la piel para anestesiar pues esa parte, la parte más exterior, y pues ya está listo el paciente para la realización de la punción lumbar. ¿Listo? Una vez el paciente ya está anestesiado, usted por favor le dice que se calme, que tenga mucha paciencia, porque eso es incómodo, ¿sí? Y pues el paciente está sintiendo todo, entonces pues puede que se asuste, se mueva y puedan ocurrir accidentes, cosa que no queremos. Una vez ya está anestesiado, tomamos la aguja para punción lumbar.
y vamos a introducirnos por la misma marca en dirección cefálica a 15 grados. Y vamos a atravesar pues una serie de tejidos que de afuera hacia adentro van a ser piel, tejido celular subcutáneo, el ligamento supraespinoso, el ligamento interespinoso, el ligamento amarillo, que es donde vamos a sentir una presión, y esta presión se siente como cuando usted coge un lápiz y una hoja y atraviesa el lápiz con la hoja. Bueno, así, sienten un poco de presión, hacen un poquito más de fuerza, obviamente no tanta, un poquito más de fuerza, ya vencen la presión, ya entra más fácil la aguja, siguen, y ya llegan al espacio pues, epidural, y ya posteriormente ahí sigue la dura madre y pues la aracnoides. Y pues llegan al espacio, sacan pues la aguja, eso queda un tubito, miden la presión de cuánto es y empiezan a tomar la muestra. ¿Listo? Perdón, una vez ya tomaron la muestra, los tubos, marcan los tubos con el nombre del paciente, la cédula y que lleva, o sea, líquido cefalorraquídeo. Estos tubos llevan líquido cefalorraquídeo. ¿Y para qué quieren, o sea, qué le van a hacer a estos tubos? ¿Para qué son estas muestras? ¿Listo? Importantísimo marcarlas, porque si se les llega a perder, entonces ¿qué pasa? ¿Sí? Toca volver a hacer este procedimiento que por sí es incómodo. ¿Listo? Ya han tomado la muestra, ya lo marcaron bien, listo, que no se les olvide marcarlo, pues sacan nuevamente la aguja de punción lumbar, colocan un algodoncito pues para detener el sangrado, eso siempre se corre un poquito de sangrado, y le piden al paciente que por favor se acueste para evitar la cefalea postpunción. Por eso es importante, o pues es mejor que el paciente tome esta posición de cúbito lateral, porque es mejor para prevenir la cefalea postpunción y pues en comparación del paciente que esté sentado. Entonces, podemos hallar unos hallazgos en el líquido cefalorraquídeo. Pues aquí vemos que puede ser pues para bacteriana, tuberculosis, vírica, fúngica, pero nos vamos a centrar en la parte bacteriana. Entonces, los leucocitos van a estar en más de 1000 células. Generalmente va a ser de predominio polimorfonucleares en más de un 80% de los casos. La glucosa va a estar menor a 40 miligramos sobre decilitro, porque pues las bacterias necesitan alimentarse, y pues la proteína va a estar mayor a 50 y pues entre 50 a 100, ¿listo? Miligramos sobre decilitros. Además, pues aquí tengo una tablita donde pues nos dicen que cuáles son las alteraciones del líquido cefalorraquídeo que son altamente predictivas pues para meningitis bacteriana. Entonces, pues toman en cuenta la glucorraquia, pues la glucosa en líquido cefalorraquídeo, la razón líquido cefalorraquídeo suero, que tiene que estar menor a 0,23, la proteinorraquia, los leucocitos de más de 2000, aquí lo toman como más de 2000, y los neutrófilos de más de 1100. Importante que pues si no hay células, una suficiente cantidad o baja celularidad inmune, eso es un predictor de mortalidad, y pues más adelante lo vamos a ver, pero pues esto indica que el paciente no está respondiendo bien, pues, o sea, su sistema inmune no está respondiendo de la manera en que debería, y es un pronóstico malo para el paciente, o sea, que va a responder mal. Entonces, tenemos el tratamiento. En el tratamiento, al igual que el microorganismo va a depender del grupo etario, el tratamiento también, pues por la misma razón, como pues si el microorganismo cambia según el grupo etario, pues el tratamiento igual. Como sabemos, entre 18 y 50 años vamos a tener el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitis y el Haemophilus influenza. Para ellos podemos abarcarlo con una cefalosporina de tercera generación como la ceftriaxona, 2 gramos IV cada 12 horas, o cefotaxima, 2 gramos IV cada 6 horas, más la vancomicina, 15 miligramos kilogramo IV cada 8 horas a 12 horas. Para mayores de 50 ya empezamos a pensar en Listeria monocitogenes, ¿listo? Y pues en inmunidad alterada lo mismo, Listeria monocitogenes, bacilos gram negativos y el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitis. Tengan en cuenta que estos dos últimos nunca van a desaparecer, ¿listo? Y si ya es como tal
traumatismos en neurocirugía, pues vamos a empezar a pensar en Staphylococcus aureus. Arriba podemos ver que hay uso de dexametasona. Hay uso de dexametasona y este uso de la dexametasona realmente es controvertido porque pues no se ha demostrado del todo que funcione la base teórica para la administración de dexametasona pues a pacientes con meningitis bacteriana. Es porque como sabemos, pues el tratamiento con antibióticos va a inducir una liberación de componentes de la pared bacteriana, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Estos van a producir es una producción de citoquinas inflamatorias y por tanto va a generar pues un efecto deleterio en el cerebro, va a aumentar la inflamación, va a aumentar el edema, puede que aumente la hipertensión intracraniana, lo que nos va a permitir los síndromes de hernia. Entonces, pues, tenemos todo, pero pues bueno, arriba podemos ver 0,15 miligramos kilogramo dosis, que es para la dosis pediátrica, normalmente es de 36 a 96 horas, y abajo podemos ver que la dosis para adultos es de 10 miligramos cada 6 horas durante 4 días. Lo ideal es que se administre antes del antibiótico, y antes de administrar el antibiótico uno debe tomar los hemocultivos, una glicemia y además pues un cuadro hemático. Importante que el uso de dexametasona, independiente del momento de su administración, va a disminuir de manera significativa la incidencia de pérdida auditiva en niños con meningitis debido a Haemophilus influenza, ¿listo? En pacientes con meningitis por neumococo, la dexametasona va a reducir la incidencia de pérdida auditiva solo si se administra antes de los antibióticos. Y pues tenemos que tener en cuenta que pues es mejor colocarla antes de los antibióticos solamente por lo segundo que dije, listo, o sea, no estamos de todo claros qué se le va a hacer, además de que al líquido cefalorraquídeo pues también se le va a hacer el microbiológico, que es el Gram del líquido cefalorraquídeo, que nos va a empezar a orientar por cuál va a ser el tratamiento. Entonces, este es un tratamiento empírico, ¿sí? Porque pues una vez ya hemos hecho el Gram del líquido cefalorraquídeo y el cultivo con su antibiograma y ya nos digan cuál es el patógeno exacto, ya que es resistente, pues podemos orientar de mejor manera el tratamiento. ¿Listo? Esto es un tratamiento empírico, porque pues hay lugares en donde pues lastimosamente no pueden hacer nada de eso, en especial pues a los rurales. Eso es como una forma para poder ayudar más al diagnóstico y pues para poder mejorar las tasas de secuelas a los pacientes. Entonces aquí les traigo un pequeño algoritmo que básicamente resume lo que les acabo de decir. Entonces, si tenemos sospecha de meningitis bacteriana y tienen estos síntomas, o sea, pues estos factores como inmunosupresión, enfermedad del sistema nervioso central, convulsiones recientes, papiledema, deterioro de la conciencia, signos focales. Si no lo tiene, punción lumbar, hemocultivos, dexametasona y tratamiento empírico, ¿listo? De acuerdo a la edad. Si el líquido cefalorraquídeo los hallazgos con el líquido cefalorraquídeo son compatibles con meningitis bacteriana, pues se hace ya como tal la tinción de Gram, se ve que salió y acorde a eso y pues al cultivo y al antibiograma pues se va a empezar ya a dar un tratamiento dirigido. Si el paciente presenta alguno de estos síntomas, debemos hacer un TAC cerebral, ¿sí? TAC de cráneo, y pues los hemocultivos, el diagnóstico y el tratamiento, y una vez el TAC ya salió negativo, no vemos nada sospechoso en el TAC, pues vamos a hacer la punción lumbar. Y pues se hace lo mismo, el Gram de líquido cefalorraquídeo y el cultivo, y pues esperar a ver qué sale. Quimioprofilaxis se debe hacer principalmente a contactos estrechos, o sea, los familiares, niños menores de 2 años en especial, los que estuvieron como este hacinamiento, si hubo reanimación boca a boca, si ha sido expuesto a secreciones del paciente, y pues en general si estuvo en contacto muy estrecho con el paciente infectado. La quimioprofilaxis puede hacerse con rifampicina o ceftriaxona. La dosis va a cambiar de acuerdo pues
a la edad. En menores de un mes se puede dar rifampicina, 5 miligramos kilogramo vía oral cada 12 horas, o si es mayor de un mes, 10 miligramos kilogramo, máximo 600 miligramos vía oral cada 12 horas. Durante 2 días y la ceftriaxona, pues 125 miligramos intravascular o 250 en dosis única. Los pronósticos y complicaciones, como les dije, hay unos factores de mal pronóstico en el paciente con meningitis, que es, por ejemplo, la edad avanzada, la presencia de infecciones parameningias, la baja puntuación de la escala de Glasgow al ingreso del paciente, taquicardia, hemocultivos y recuento bajos de leucocitos en líquido cefalorraquídeo. También tenemos que las parálisis de nervios craneales y pues las concentraciones altas de proteína C reactiva en sueros son indicadores de mal pronóstico. Y tenemos una estratificación para el pronóstico de la meningitis bacteriana aguda. Entonces se clasifica en bajo, intermedio y alto, y que vamos a tener en cuenta los factores clínicos de riesgo que están arriba, en el medio, que son hipotensión, alteración del estado de conciencia y las convulsiones. Si tiene 0 es bajo, si tiene 1 es intermedio, si tiene 2 o 3 es alto. Y el porcentaje de resultados adversos van a ser del 9, el 33 y el 56% respectivamente. ¿Listo? Importante que pues se han descrito secuelas significativas en los pacientes que han sobrevivido pues a un episodio de meningitis bacteriana y pues van a presentar incapacidades a largo plazo. La principal pues puede llegar a ser la epilepsia. Imágenes, hay unas ciertas indicaciones de TAC en el caso de personas con inmunosupresión, antecedentes de enfermedades del sistema nervioso central, papiledema, pensando en una hipertensión endocraniana y niveles anormales de conciencia y el déficit neurológico focal. Entonces vamos a hablar ahora de absceso cerebral. El absceso cerebral son pues lesiones que son intracraneales, que son purulentas, que son focales, y pues sus principales agentes van a ser las bacterias. A diferencia de la encefalitis, el absceso cerebral radica, pues entre la encefalitis y el absceso cerebral va a radicar en que el último forma una cápsula fibrosa y pues puede ser tanto de origen bacteriano, micótico o fúngico. Epidemiología van a representar el 8% de todas las lesiones intracraneales en países en desarrollo y el 1% en aquellos que están desarrollados. Incidencia de 0,3 a 1 por cada 100.000 habitantes al año, es muy baja, pero su mortalidad puede ser del 22 al 53%, por eso es súper importante y además depende como tal de la edad del paciente. ¿Por qué? Porque digamos, los abscesos que son de origen óticos van a ser principalmente en niños y mayores de 40 años y por ejemplo los que son de origen sinusal son más comunes en las edades medianas de la vida. Factores de riesgo, tenemos bajo nivel socioeconómico, ser afroamericano, la exposición al patógeno, como por ejemplo cirugías intracraneales o trauma craneoencefálico, y las inmunosupresiones, como por ejemplo diabetes mellitus, alcoholismo y pues la asplenia. Importante también la infección por virus de inmunodeficiencia humana y el uso de drogas inmunosupresoras. ¿Cuál es la fisiopatología pues del absceso cerebral? Entonces, lo que sucede es que va a depender de la puerta de entrada que se haya producido. Entonces, básicamente tenemos 4, ¿listo? Estas 4 que vemos ahí, que son por contigüidad, por pues vía hematógena directa o pues la indeterminada, que pues su palabra lo dice, no se supo cómo pasó, no está ninguna de estas 3, no hay posibilidad de que hayan sido estas 3, entonces indeterminada. La contigua representa alrededor del 50% de los casos y se desarrolla a partir de un foco de otorrinolaringología, que puede ser la sinusitis frontal, frontoetmoidal, la esfenoidal, una otitis crónica, una mastoiditis, una mastoiditis o puede ser un foco estomatológico, por ejemplo, la infección bucodental. ¿Listo? La propagación va a ser por vía venosa a nivel hasta intracraneal y va a ser lo que va a producir es una flebitis séptica. La localización en el cerebro va a depender como tal del foco infeccioso, pues que sea el responsable.
Por ejemplo, los focos ópticos van a ser en general, pues la flor, o sea, en general la flora es poliviclobiana y por ejemplo los focos ópticos van a ser los que producen el 80% de los abscesos cerebelosos. La vía hematógena va a representar alrededor del 20 al 25% de los casos. Por lo general, el foco es a distancia, normalmente es dental, pero pues puede producirla cualquier bacteremia, por ejemplo, un absceso cerebral secundario, una endocarditis, un absceso pulmonar, un empiema pleural, en fin, ¿listo? A menudo la flora es monomicrobiana, ¿sí? Son deslocalizaciones secundarias múltiples y sobre todo va a ser en territorio muy vascularizado. Y la directa es la de menor porcentaje, que es entre 5 y 10% de los casos, son el resultado de un traumatismo craneal y pues con una herida craneocerebral y pues lo que debemos pensar principalmente es en Staphylococcus aureus. Con el tiempo, el absceso va a desarrollar un exudado purulento que va a incluir pues un tejido celular necrótico y pues va a crear como tal un tejido de granulación posteriormente a esto que va a encerrar todo el foco generando una cápsula, ¿listo? Esta cápsula va a depender como tal, la formación de esta cápsula va a depender como tal de la virulencia del microorganismo y el estado inmunitario pues del huésped. Y digamos, los microorganismos que están más asociados a lesiones de mayor tamaño y son los más virulentos, y los que tienen más necrosis igual son los más virulentos, ¿listo? Entonces, tenemos una fisiopatología que se va a ir en 4 fases. La cerebritis temprana, la cerebritis tardía, la formación de la cápsula temprana y la formación de la cápsula tardía. La cerebritis temprana, vamos a hablar de 1 a 3 días, porque se caracteriza por un manguito perivascular de células inflamatorias que va a estar localizado en la región que rodea el centro necrótico, pues que va a estar en desarrollo. ¿Listo? La cerebritis tardía es de 4 a 9 días, ¿sí? Se identifica pues principalmente por el centro necrótico que ya está más desarrollado, listo, ya empieza la formación de la cápsula con apariciones de fibroblastos y esto va a aparecer neovascularización. Perdón, ¿me escuchan? Sí, Daniel, te escucho. Qué pena, es que se me fue el internet un momentito. ¿En qué iba? Bueno, entonces creo que está hablando sobre la formación de la cápsula que aparece en fibroblastos, la neovascularización que va a estar principalmente en la periferia del centro necrótico, y pues ya luego empieza la formación de la cápsula temprana, que es a los 10 a los 13 días, que va a presentar la formación ya como tal total de la cápsula, con mayor formación de fibroblastos y macrófagos, pero hay disminución del centro necrótico, pero aún así va a persistir la cerebritis fuera de la cápsula y los astrocitos van a estar muy activos. Y ya como tal, de los 14 o más días va a ser la cápsula tardía, la formación de la cápsula tardía, que como tal el centro necrótico ya va a desaparecer o va a disminuir muchísimo más. La cápsula se encuentra ya bien formada, bien consolidada. En la cerebritis por fuera de la cápsula va a disminuir el edema, también la celularidad, pero los astrocitos van a persistir. ¿Listo? Las etiologías, pues aquí vemos que también depende, o sea, depende de por qué llegó el paciente. Entonces, si tiene una mastoiditis o una otitis, vamos a pensar en estreptococos. Generalmente, vamos a pensar siempre en estreptococos. ¿Por qué? Porque pues se ha demostrado en los cultivos que se aíslan. Se ha visto que el 70% de los casos van a ser los estreptococos. En un 20% pues va a ser el estafilococcus, pero principalmente, como les dije, es por traumas. ¿Listo?
Las manifestaciones clínicas que pueden llegar a tener estos pacientes depende. Generalmente van a ser, la principal es la fiebre, la cefalea, la alteración de la conciencia y la hemiparesis. ¿Listo? Importante pues que el déficit neurológico focal va a depender del tamaño y pues del lugar de la lesión. Y pues los déficits motores pues van a ocurrir eventualmente en un 40-50% pues de los abscesos supratentoriales. Además de que pues se puede producir una ataxia ipsilateral en las extremidades en los abscesos cerebelosos. Entonces, aquí tenemos una tablita donde nos va a clasificar, digamos, por lóbulo afectado, qué hallazgos vamos a encontrar, ¿listo? Y el diagnóstico, básicamente, va a ser la clínica, o sea, revisar bien al paciente, las orejas, los senos paranasales, la cavidad oral, todo lo que es corazón, pulmón, todo lo que nos pueda proporcionar alguna pista importante sobre la etiología, pues, de la enfermedad, ¿listo? Además de que generalmente, pues lo que vamos a, o sea, cuando ya estamos pensando en un absceso cerebral, lo que vamos a realizar es TAC de cráneo o una resonancia magnética. A mano derecha vemos una resonancia magnética, el absceso está delimitado, claramente delimitado, está donde está la flechita. Ambas tienen gadolíneo, hay una con gadolíneo, hay otra que no está con gadolíneo, o sea, con contraste y sin contraste, tanto el TAC como la resonancia. También ven en el TAC el absceso que está bien delimitado, ¿listo? Y pues eso es lo que se ve, una zona muy bien delimitada por un anillo que es tejido fibroso, ¿listo? Tiene una sensibilidad de hasta el 100%, el 90 del 100%. El tratamiento va a ser múltiple, va a ser quirúrgico y médico. Entonces, ¿de qué depende? Depende básicamente del tamaño. ¿Listo? Entonces ya vemos la neuroimagen. Ya vimos que el paciente tiene un absceso. Si ya se encuentran lesiones únicas o múltiples que pues realzan el anillo, el tratamiento pues va a implicar una aspiración de las lesiones que generalmente sean de más de 2,5 centímetros de diámetro y va a ser por bajo guía estereoestática. ¿Listo? Pues ya para abscesos que sean en etapas iniciales, pues de la cerebritis o que tengan un diámetro de menos de 2,5, pues ya se puede hacer este tratamiento médico. Aquí pues les muestro un algoritmo básicamente pues del tratamiento. Puede ser en cerebritis temprano o tardía, que se puede hacer pues, el tratamiento antibiótico por 4 semanas, según el sitio de la infección, y se puede hacer control cada 4 semanas, pero lo ideal es hacerlo semanalmente al inicio de la antibiótico-terapia y pues si hay mejoría clínica de la imagen, pues se sigue haciendo el tratamiento por 6 a 8 semanas. Ya a partir de la capsular temprana, pues ya hacemos una aspiración de un drenaje del absceso más tratamiento médico y pues lo mismo, hacemos seguimiento con imagen. Estos son la antibiótico-terapia que podemos utilizar de acuerdo pues al microorganismo que podemos estar pensando de acuerdo pues a unas condiciones predisponentes. Pues, entonces, si estamos pensando en un absceso dental, podemos estar pensando en estreptococo o bacteroides y por lo tanto debemos dar penicilina más metronidazol. Importante que en los abscesos debemos dar metronidazol porque podemos estar enfrentándonos a una bacteria anaerobia. El seguimiento generalmente se hace, como les dije, TAC o resonancia magnética semanalmente durante los primeros días de antibiótico terapia y ya luego posteriormente pues cada mes y al final del tratamiento. ¿Qué secuelas se pueden observar? Bueno, principalmente las secuelas neurológicas afectan entre un 30 y un 50% de los pacientes, en particular pues en los que habían estado en terapia intensiva. A menudo pues son poco graves, pero pues de un 25 a un 20%, 15 a un 20% de los pacientes van a presentar secuelas de invalidez. Principalmente pues la importante de señalar es la epilepsia,
que el riesgo inicial de convulsión es de alrededor de 20%, pero se eleva a 70% después de 30 años de seguimiento. Entonces es súper importante en niños, ¿no? Y pues ya eso sería todo. Muchas gracias. Listo, Dani, muchísimas gracias ahí por tu charla, por habernos pues, brindado toda esta información acerca de la meningitis y los abscesos cerebrales. Dos diagnósticos súper importantes en toda la práctica médica diaria y que, bueno, no sé si alguna de las personas que estén como asistentes tenga alguna pregunta para Dani como expositor o, bueno, o podemos cerrar también nuestra sesión el día de hoy. Listo, Delia, ahí tienes una pregunta. Cuéntanos. Hola, muchas gracias por escuchar. Sí, te escuchamos, pero como un poquito entrecortado. ¿Aló? ¿Mejor? Sí, mejor. Vale, muchas gracias primero por la exposición, estuvo muy buena. Quería preguntarte si sabes cuál es la utilidad de medir lactato en líquido cefalorraquídeo en meningitis, si sabes de algo parecido. Bueno, esto sí, estuve leyendo un poco sobre el lactato. Lo que principalmente nombraban sobre el lactato era que pues esto puede estar relacionado con hipoxia y pues es un marcador importante de gravedad también. Mm, Se puede pedir, pero pues es lo que te digo, puede estar relacionado más que todo con hipoxia, lo que nos indica que la enfermedad está siendo mucho más grave. Gracias. No, Bueno, creo que no tenemos más preguntitas por acá. No, aquí ya revisé el chat y tampoco hay. Entonces, nada, agradecerte mucho, Dani, por habernos cubierto este tema muy importante en este mes de la neuroinfectología y que sobre todo podemos aprender durante todas estas charlas académicas que vamos a tener. Y bueno, aquí queda consignada esta charla grabada también para las personas que la vayan a ver luego. Y bueno, agradecerte mucho y a todos nuestros asistentes por estar con nosotros el día de hoy. no, muchas gracias a ustedes por estar. Listo, pues. Entonces nos despedimos y les agradecemos mucho. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Vale, chao, chao. Gracias, gracias a todos. Gracias, hasta luego.